Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del informe de comercio exterior correspondiente al mes de octubre del 2021. A cargo de la presentación estará César Yuni, director del Departamento de Estadística del Sector Externo. Como siempre, se podrán enviar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. Dicho esto, César, sí podrías pasarnos los resultados. Sí, muchas gracias, Miguel. Muy buenos días a todos. La agenda está preparada de esta manera: los datos de exportación, las importaciones totales y el resultado de la balanza comercial. En este sentido, las exportaciones totales al mes de octubre se incrementaron el 25,7%, alcanzando un nivel de 11.819 millones de dólares. En este sentido, las exportaciones registradas crecieron 26,6% a octubre de este año y representaron el 76,3% dentro del total de las exportaciones. Por su parte, las reexportaciones crecieron 47,3% y representaron aproximadamente un 19% del total de las exportaciones. Las otras exportaciones se redujeron un 25% y representan aproximadamente un 4,9% del total de las exportaciones. Si miramos la evolución de las exportaciones totales en el mes de octubre, se incrementaron 17,9% respecto al igual periodo del año anterior, a octubre del 2020, alcanzando un nivel de 1.164,8 millones de dólares, el valor de las exportaciones en octubre del 2021, de los cuales las reexportaciones fueron aproximadamente 250 millones de dólares y 875,4 millones de dólares las exportaciones registradas. Por su parte, como decíamos, las registradas alcanzaron un nivel de 875,4 millones de dólares, se incrementaron 11% en octubre del 2021 respecto a octubre del 2020. Y los productos más dinámicos en el mes de octubre fueron principalmente el aceite de soja, insecticida, alcohol etílico sin desnaturalizar y la carne bovina. En este sentido, el aceite de soja creció 154% en el mes de octubre principalmente, y alcanzó un nivel de 98,4 millones de dólares. Por su parte, los insecticidas, fungicidas y herbicidas crecieron más de 293%, y alcanzó un nivel se exportó por un valor de 12,3 millones de dólares. Alcohol etílico sin desnaturalizar se exportó por un valor de 13,3 millones de dólares y la variación fue de más de 133%. Por su parte, la carne bovina se exportó por un valor de 120,5 millones de dólares en el mes de octubre y creció 6,6% en el mes de octubre en particular respecto al igual periodo del año anterior. Los productos menos dinámicos en el mes de octubre fueron las exportaciones de energía eléctrica, que se redujeron 5,5%, al igual que maíz y granos de soja, que se redujeron en 18,1% en la exportación de maíz, y granos de soja se redujo en 2,6%. Si analizamos las exportaciones acumuladas al mes de octubre por niveles de procesamiento, vemos de que los productos primarios crecieron un 35,4%, los productos, y ahí principalmente impulsado por las exportaciones de soja, maíz y trigo, que crecieron 36,7%, 73% y 60,6%. Las manufacturas de origen agropecuario, que se incrementaron en 36% el periodo enero-octubre de 2021 a enero respecto a enero-octubre de 2020. Y principalmente ahí sobresale la exportación de carne bovina, aceite de soja y harina de soja, que se incrementaron 53,7%, 38,6% y 12,2% respectivamente. Y las manufacturas de origen industrial, que se incrementaron 38%, principalmente las exportaciones estuvieron concentradas en las manufacturas de aluminio, hilos y cables, insecticidas, fungicidas y herbicidas. Y las exportaciones de combustibles y energía, que se redujeron un 9%, y ahí principalmente por la reducción de la exportación de energía eléctrica, que se redujo un 8,9%. Lo que decíamos principalmente los productos de granos de soja, aceite de soja y harina de soja, así como el trigo y el maíz, la carne y las materias plásticas, hilos y cables,
registraron aumentos, crecimientos positivos en valor. Octubre del 2021 respecto al igual periodo del año anterior, y el arroz y la energía eléctrica registraron valores negativos en el acumulado en lo que va del año respecto al igual periodo del año anterior. En términos de volumen, las exportaciones registradas se observan principalmente menores volúmenes exportados a octubre del 2021 de granos de soja, aceite de soja y harina de soja, así como arroz, materias plásticas, textiles y energía eléctrica. Sin embargo, en volúmenes se ven crecimiento en el volumen exportado de trigo, maíz, carnes y cuero, lo cual denota un poco en valor el aumento en el valor exportado y lo que implica un poco unos precios unitarios superiores al observado en igual periodo del año anterior. Si analizamos las exportaciones de productos de la carne, estos se incrementaron en 5,2% en términos interanuales, y en términos acumulados podemos observar que la carne bovina se incrementó en 53,7%, que representa casi el 94% del total de carnes exportadas. También se observan crecimiento en las exportaciones de carne porcina, carne de aves y despojos comestibles. Los principales mercados de exportación siguen siendo el mercado de Chile, 3,1%. A Chile se exportó por un valor a octubre del 2021 de 611,1 millones de dólares. A Rusia 300 millones de dólares, a Taiwán 135,5 millones de dólares y a Brasil 128,8 millones de dólares, y el valor exportado a lo que va enero-octubre del 2021 fue de 1.445,3 millones de dólares, cifra no observada por lo menos hasta enero-octubre del 2017. Entonces, como decíamos, los principales destinos de la carne bovina, se observó principalmente las exportaciones a Chile, que la variación fue del 73,9% en valor, y en volumen creció 40,8%. A Rusia el incremento fue del 63% en valor y en 39,3% en volumen. Taiwán el crecimiento fue de 45,4% en volumen, y representó esto dentro del total un 9,4%, y en volumen el crecimiento fue del 25,5%, por citar los principales mercados. En general se observa un crecimiento del 53,7%, la variación en valor acumulado a octubre respecto a igual periodo del año anterior, y en volumen el crecimiento fue del 27,4%, lo cual denota un poco un aumento en promedio de los precios, ¿verdad? Los principales, en promedio los precios crecieron a octubre de este año respecto a igual periodo anterior, un 20,7%. Los principales, los mejores precios por nuestra carne se observó en el mercado italiano, Israel y Taiwán, que pagaron por tonelada 6.778 dólares por tonelada, en Israel 5.656, Taiwán 5.300 toneladas pagadas por las exportaciones de carne fue de 4.452 dólares la tonelada. Si miramos un poco en el dato mensual, vemos que en septiembre, si bien el precio respecto a agosto creció 6,7%, vemos que en octubre los precios, el valor unitario de los precios, del valor unitario de las exportaciones se redujo en 6,7%, y acumula un 30, y en términos interanuales, mejor dicho, la variación se ubicó en 30,9%, inferior al 36,4% registrado en septiembre del año anterior. Para analizar las exportaciones bajo el régimen de maquila, vemos que la misma se incrementó 74,4% a octubre del 2021. En el mes de octubre en particular, el valor de las exportaciones alcanzó un nivel, digamos, récord de 80,9 millones de dólares, y en promedio la exportación se ubica en 70,5 millones de dólares mensuales, muy superior al promedio de 44,8 millones de dólares mensuales observado en el 2020, y también muy inferior al nivel de exportaciones observado de 56,7 millones de dólares en octubre del 2020. Los principales rubros de exportación bajo el régimen de maquila
se concentraron principalmente en las exportaciones de hilos y cables, que variaron 47,4% el acumulado en lo que va del 2021, las prendas y demás artículos de vestir que crecieron un 3,6%, y estos nuevos productos que se observan en la maquila, en las exportaciones de maquila, el aluminio y sus manufacturas, y también alcohol etílico y sin desnaturalizar, que se exportó por un valor de 66 millones de dólares, y en el año anterior, en el periodo del año anterior, no se observan registros de exportación. Todo esto configuró que la maquila esté creciendo en 74,4% en lo que va del año. Los principales destinos, el principal destino sigue siendo Brasil, que representa el 76,7% de nuestras exportaciones, seguido Argentina y Estados Unidos con 9,3% y 3,9% respectivamente. Al analizar el destino de las exportaciones, vemos que el 69,9% de las mismas tienen como destino Brasil, Argentina y Chile. Las exportaciones a Brasil crecieron un 23,8% y representa un 33,3% del total exportado. Principalmente se observaron un crecimiento en los granos de soja de 66,9%. Y del maíz del 134,2%. No obstante, las exportaciones de energía eléctrica se redujeron en 6% a octubre de este año. Por el lado de las exportaciones que tienen como destino la Argentina, vemos de que los granos de soja siguen siendo el principal producto exportado, que creció un 26%, se exportó por un valor de 1.926 millones de dólares, muy superior a los 1.529 millones de dólares exportados de granos de soja en el año octubre del año pasado. En general, las exportaciones a Argentina crecieron 26,4%. También se observó crecimiento en la parte de hilos y cables, en la parte de autopartes, y la reducción de exportación también se vio en tema de energía eléctrica. Como sabemos, esto se ve como consecuencia un poco del bajo nivel del caudal hídrico que presenta el río Paraná, lo cual un poco complica la generación de energía eléctrica. El caso de las exportaciones que tienen destino a Chile, las exportaciones crecieron 39,5%, representa un 9,5% en el total de las exportaciones que tienen a Chile. Y los productos que han tenido crecimiento fue la carne bovina, que creció un 73,8%, el maíz un 2,4%, y se observa una reducción del 17% en la harina de soja. Al analizar la evolución de los precios internacionales de la soja, vemos que si bien en términos mensuales se ve una reducción del 3,7 en la cotización de Chicago y menos 0,8 en la soja en Rosario. En general, en términos interanuales, la misma registran variaciones del 16,6% en Chicago y 21% en Rosario, y en términos acumulados, la variación de la soja en Chicago acumula al octubre del 2021 1,7%, y la soja en Rosario un 8,1%. Principalmente esta reducción que se observa en el margen puede deberse a una menor demanda de China, y también a unas mayores perspectivas de producción de Estados Unidos, ¿verdad? Y el diferencial del precio observado entre uno y otro mercado es principalmente por el mayor costo que implica el traslado de la soja a Rosario, atendiendo un poco este nivel de los ríos. Los otros índices de los principales productos de exportación también registran en términos acumulados incrementos, como el aceite de soja, que crece en términos acumulados al mes de octubre en 52,6%, el ganado en pie de Australia y Chicago en 29% y 13,4% respectivamente, y el trigo un 24% también en términos acumulados. Con respecto a los precios internacionales del petróleo, el mismo en términos mensuales, el petróleo tipo Brent registró un aumento del 11,8%, en términos se ubican más del 100%, y acumulan lo que va del año un 66,7%. Este mayor aumento observado desde hace varios meses en el precio del petróleo se debe principalmente a una mayor demanda, atendiendo un poco a una mayor actividad económica que se observa, digamos,
en todo el mundo, así como también la expectativa de que las temperaturas sean más bajas en el hemisferio norte, por ende va a haber una mayor demanda también de estos productos. Por último, la reunión de la OPEP en el mes de noviembre no modificó los límites de producción ya establecidos anteriormente, o de incremento en la producción ya establecido, y tampoco se espera de que en la reunión del mes de diciembre esto vaya a incrementarse, lo cual hace que la oferta por el lado de la OPEP se mantenga dentro de los límites ya establecidos anteriormente y que los precios, digamos, sigan teniendo un poco la tendencia observada. Con respecto a las importaciones al mes de octubre registraron un incremento del 27,5%. En este sentido, las importaciones registradas se incrementaron en 29% a octubre del 2021 y las otras importaciones crecieron un 2,4%. El nivel de las exportaciones se ubicaron en 10.375 millones de dólares y hemos importado de 153 países. En términos interanuales, la importación es 53,8% en el mes de octubre respecto al igual periodo del año anterior y alcanzó un nivel de 1.295 millones de dólares respecto a 842 millones de dólares observados en el igual mes del año anterior. En términos interanuales, las importaciones mensuales registradas se ubicaron en 56,8%, superior al observado en octubre del año anterior. El nivel alcanzado fue de 1.244,6 millones de dólares respecto a los 793,9 millones de dólares observados en las importaciones registradas en el mismo mes del año. Productos más dinámicos observados en el mes de octubre en particular han sido la importación de gasoil, que varió en 117,9%, se importó 51 millones de dólares más al observado a octubre, 43,9 millones de dólares, 51,7 millones de dólares más de lo observado en igual periodo del año anterior. Otro producto que fue muy la de teléfonos móviles, que creció 51,5%, abonos minerales, que creció 215,7 millones de dólares, los neumáticos, que se incrementaron en 151,4 millones de dólares, por citar los más relevantes. Con respecto a las importaciones o los productos de importación que han presentado menor dinámica, se observa principalmente las maquinarias para aglomerar o modelar minerales en polvo o en pasta, maquinarias para fabricación industrial de alimentos, cervezas de malta, que se redujo en 18%, chapas y tiras de aluminio se redujo en 26,2%, y filamentos sintéticos, que son los hilos, se redujeron en 63,8%. Con respecto a las importaciones para consumo interno y aquellas bajo el régimen de turismo, presentaban incrementos al mes de octubre. Las importaciones bajo el régimen de turismo se incrementaron en octubre un 27% y las de consumo interno un 29,4%. Si analizamos las importaciones bajo el régimen de turismo, estas aumentaron 92,8% en términos interanuales, alcanzando un nivel de 188 millones de dólares respecto a 97,9 millones de dólares importados bajo este régimen en octubre del año anterior, ¿verdad? Si analizamos las importaciones por tipo de bienes, vemos que en general tanto los bienes de consumo como los bienes intermedios y de capital registraron incrementos en el valor de importación de 15,5%, 34,7% los bienes intermedios y 35,4% los bienes de capital, ¿verdad? Así también se observó un incremento en los volúmenes importados de estos tipos de bienes. Si analizamos las importaciones por tipo de procesamiento, vemos que los productos primarios crecieron un 1,5%,
Y ahí principalmente se observaron crecimiento en los granos de soja y de maíz en la importación de granos de soja y maíz para siembra. Las manufacturas de origen agropecuario crecieron un 15,3%. Principalmente se observaron incremento en la importación de bebidas, un 37,6%, pasta alimenticia, un 31% y alimentos para mascotas, un 13,2%. Las manufacturas de origen industrial crecieron un 30,5%. Y ahí la importación de productos químicos y orgánicos creció un 46%, maquinaria para procesamiento de datos, que son las computadoras, crecieron más del 100% y maquinaria de aparatos electrónicos crecieron un 17,7%. Así también la importación de vehículos y de productos farmacéuticos crecieron un 24% y aproximadamente los productos farmacéuticos crecieron casi un 40%. Al lado de los combustibles, se observó un incremento en la importación tanto de nafta, que creció un 65,1%, y el gasoil un 18%. Las importaciones provenientes de China, Brasil y Argentina fueron los más importantes, los más relevantes. Las importaciones provenientes de China crecieron un 29,1%. Se observa un aumento en la importación de tanto computadoras portátiles y neumáticos, que crecieron un 170% las computadoras portátiles y 64,3% los neumáticos. Los teléfonos móviles, sin embargo, en términos acumulados provenientes de China, se redujeron en 4,2%. Las importaciones provenientes de Brasil crecieron un 36,8%. En general, los abonos minerales crecieron un 18,3%, los automóviles un 25% y la cerveza de Malta un 55,9%. Las importaciones provenientes de Argentina, acumulado a octubre del 2021, crecieron en un 39,2%. Principalmente las naftas crecieron en un 84%. Los productos laminados de hierro crecieron un 54, un 100%, y los productos de automóviles y para transportes de mercancía crecieron un 126%. La balanza comercial en el mes de octubre presentó un déficit de 130,9 millones de dólares. Esto principalmente impulsado por la mayor importación de bienes de capital y también por la importación de combustibles. Pero en términos acumulados, al mes de octubre, la balanza comercial cerró con un superávit de 1.444,4 millones de dólares. Finalmente, las exportaciones totales al mes aumentaron 25,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto debido, como habíamos dicho, a incremento de las exportaciones registradas un 26,6% y las reexportaciones en un 47%. Y en tanto que las otras exportaciones se redujeron en 25%. En términos interanuales, las exportaciones registradas volvieron a incrementarse en un 11%. Las exportaciones al 10º mes del año se explica principalmente por el aumento de los envíos de granos de soja, que verificaron una variación positiva del 38%, así como también del maíz, trigo y carne, que se incrementaron en un 73, 60 y 53,7% respectivamente. La maquila, como habíamos dicho, volvió a incrementarse en el 74,4%, en tanto que las importaciones totales al mes de octubre se incrementaron en 27,5%. En volúmenes se destaca un incremento del 14,7%. Por su parte, las importaciones para uso interno en el mes de octubre registraron un aumento del 29,4%, mientras que aquellas importaciones bajo el régimen de turismo registraron un aumento del 27%. Dentro de las importaciones para uso interno se destaca el incremento del 39% de los bienes de capital, donde las maquinarias, aparatos y motores se incrementaron un 33,5% y los elementos de transporte y accesorios en un 50,2%. Con los resultados, como habíamos mencionado, de las importaciones y exportaciones, la balanza comercial volvió a registrar un saldo superavitario de 1.444,4 millones de dólares al mes de octubre del año 2021. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias.